Facebook pregunta. Historias más aterradoras de México que nadie quiere hablar. Las 3 muertes de Marisela Escobedo es una historia que deja más que claro que la justicia no existe en México. Esta mujer fue asesinada por exigirle justicia a las autoridades de México por el feminicidio de su hija Rubí, quien era una niña menor de edad. Rubí mantuvo una relación con un hombre mucho mayor que ella, relación que Marisela no apoyaba, pero por circunstancias de la vida le tocó aceptar esta relación. Poco tiempo Rubí queda embarazada, formando así una familia con este hombre. Tiempo después Rubí fue reportada como desaparecida, pero las autoridades no recibían la denuncia de Marisela, ya que su marido decía que ella se había ido con otro hombre. Fue así que después de un mes de la desaparición de Rubí, las autoridades apenas tomaron la denuncia de Marisela. Después de tantas investigaciones de Marisela sin ayuda de las autoridades, ella pudo encontrar al asesino de su hija y el cuerpo de su hija, ofreciendo dinero por alguna información de Rubí y teniendo varias discusiones con su yerno. Este aceptó asesinar a Rubí, junto con todas las pruebas que tenían las autoridades. Aún así, este hombre fue declarado inocente supuestamente por falta de prueba. Marisela, con un gran vacío en su corazón y decepción, hacía marchas pacíficas para exigirle al gobierno de México justicia por su hija. Después de que las autoridades le dieran la espalda a Marisela, le negaran la búsqueda de su hija y el arresto de este hombre, Marisela fue asesinada por el crimen organizado en México, quedando así silenciada por exigir justicia y paz para su hija Rubí. La masacre de Allende, donde los Zetas, por culpa de un soplón de apellido Garza, fueron al pueblito de donde era ese tipo y levantaron a toda la gente con ese apellido, incluyendo niños. No les importó que fueran o no familiares, los concentraron todos en una casa y los fallecieron. Esto fue con ayuda de la propia policía municipal, que les pasaron domicilios y en las mismas patrullas trasladaron gente. También el mando militar a cargo de esa zona fue cómplice. Este se hizo de la vista gorda. Tiempo después, el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo premió haciéndolo secretario de la Defensa Nacional. Hay casos que no llegaron a la televisión, pero mi ex era amigo de un federal de caminos. El asunto es que una vez su esposa me contó algo a medias que no sé cómo tomar, pero lo creo 100%, puesto que a los 2 días se cambiaron de casa y cerraron sus redes sociales. Hasta hoy día no he vuelto a saber de ellos, y estoy hablando de hace 10 años aproximadamente. Resulta que Joaquín, nombre ficticio de nuestro federal de caminos, en un día de trabajo detuvo una camioneta que transportaba supuestamente detergente, pero el asunto es que iba tirando un líquido rojizo y que al parar la camionera no le dio el aroma hasta afuera como normalmente tienen esas camionetas que manejan jabón. Él refería que esas camionetas, desde que las paras llega el aroma que pica la nariz. El asunto es que para el carro, porque llevaba uno de los focos de atrás roto, o sea, ni siquiera fue el líquido sino la velocidad y la calavera. Pero comenzó a ver sospechoso al conductor y fue cuando le pidió que abriera la parte de atrás. El asunto es que se bajó el chalán mientras trataba de llamar por teléfono desesperadamente, y Joaquín se comenzó a asustar pensando que traían drogas. Total que dijeron que no traían las llaves. El chalán lleva a Joaquín a la parte trasera para demostrar que no había forma de abrir, y en eso se escucha un disparo. El conductor se había disparado en la cabeza y el otro chavo quiso correr pero no lo logró. Total que cuando abrieron la camioneta, llevaba puros cuerpos de niños abiertos en canaletas, sin órganos ni ojos. Eso me lo contaron un jueves. Para el sábado ya no vivían donde mismo y no supe qué más sucedió después. Edith. Olvidé comentar que ellos se fueron porque el compañero de Joaquín, que ya tenía varios años trabajando, le dijo que eso es normal y que no tenía por qué haberlos parado, que ellos pagan para que los dejen pasar sin preguntar qué llevan adentro, y que mejor desapareciera porque se metió en un lío. Los 2 trailers llenos de cuerpos que descubrieron en Jalisco. Fue nota unos días y de repente nadie habló más. Nunca dieron explicación. El caso del perro que cargaba una cabeza humana y que no le dieron más cobertura, se especuló que era de un taxista. Cuando fueron las votaciones, se encontraron cabezas en las urnas de las votaciones en diferentes estados de la República. Nunca se dieron los nombres de las víctimas y ya no se investigó a profundidad el caso. Yo tuve mi propia experiencia en tiempos de pandemia. No soy mexicana, pero durante la pandemia vivía en el país. Lo que aconteció fue que hubo un temblor en Monterrey. Yo vivía en el sector de Cumbres, y mientras veía el reportaje hubo una interrupción de transmisión donde mostraban cómo estaban las instalaciones del IMMS llena de cuerpos por el COVID-19. Para mí fue muy perturbador. Pues no en el olvido como tal, pero el caso de Marisela Escobedo, la madre que buscaba justicia por el asesinato de su hija, que encontró al culpable más de una vez y todas las autoridades la ignoraron y nunca detuvieron al asesino.
La mataron enfrente de todos cuando estaba protestando frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua. Tristemente la gente se olvida de cosas terribles o lo normaliza tal vez. Yo estuve viviendo en Tijuana por el año 2020 y recuerdo esta noticia porque yo vivía en esa colonia. Y aunque fue algo impresionante para mí, porque yo recién llegaba de Morelos y no estaba tan violenta la situación. Aquí vi como que eso era súper normal. La modelo que acosaba a Slim y a la élite de comer carne humana de niños en un hotel de Monterrey. Después de que la apresaron nunca más se supo de ella. Después se relacionó todo eso con el Pizzagate. Porque también comentó que el príncipe William comía carne y creo ese hombre era amigo y hasta fue a la isla de Epstein. El caso Paulette, la niña que fue asesinada por sus padres, uno de los casos más descarados. Sobre todo porque hubo muchas contradicciones por parte de los padres y más aún por las autoridades y la televisión que quisieron verle la cara de tontos a la población mexicana. Cuando estaba la guerra contra el narco, en la época de Calderón, había muchas ejecuciones y levantamientos en donde yo vivo, hasta toque de queda hubo un tiempo. En esa época, yo tenía una conocida que desde siempre supimos que no tenía las mejores compañías, y con ella se juntaba otra chica que también conocía desde la primaria. Esta chica estaba embarazada, ya casi tenía 8 meses, cuando sucedió lo que les voy a contar. Un día, se corrió la noticia de que habían encontrado 2 cuerpos desmembrados en unas hileras. Aquí por donde yo trabajo, es Libramiento, y es casi puro tránsito pesado, entonces de noche está muy solo. Bueno, fueron a ver qué era lo que habían reportado y efectivamente, eran ellas 2. Los detalles que dieron sobre cómo encontraron los cuerpos, eran horribles, y lo sentí peor porque las 2 eran conocidas. Una de ellas más amiga mía que la otra, y la que estaba embarazada pues sufrió más por lo que dicen que le hicieron. A ella la desvivieron porque según dicen, era pareja de una persona que estaba metido en eso y era pesado y cómo se andaban peleando el territorio. Pues ella fue la elegida para dejar su mensaje. Nunca se me va a olvidar la imagen que salió en las noticias y el sentimiento de tensión que había en todo el municipio, y pienso siempre, que habría sido de ellas 2 si hubieran tenido una vida normal. No eran malas personas, se dejaron llevar por una vida de lujos, sin pensar en las consecuencias que tendrían. Yo vivía en Ecatepec, en una colonia que siempre ha sido peligrosa y siempre había casos de personas descuartizadas. Incluso una vez encontraron una cabeza de una persona partida en 4 atrás de mi casa. Ya llevaba como una semana y nosotros ni en cuenta. En ese tiempo nuestra casa era de techo de lámina y pues la verdad ni nos dimos cuenta del olor, pero siempre hubo muchos casos. Hubo un caso muy sonado, no recuerdo si por Coacalco o San Cristóbal, de un niño que encontraron ya sin sus órganos y con dinero parece que adentro. Esa nota nunca salió en las noticias y la gente se manifestó, incluso cerraron la avenida, pero pues creo que ahí quedó. Platicando con una señora me contó que su esposo era policía y que le decía que había muchos casos de esos, que ya lo que más traficaban era la piel y hubo un tiempo que la colonia donde vivía había mucho letrero de niños desaparecidos desde que pasó lo del caso de María José y pues yo la verdad me quité de ahí. Me mudé a otro estado y pues también está gacho, pero pues sí, está un poco más tranquilo como quiera, siempre me he andado con cuidado. Aquí en Reynosa hubo un caso de varios adolescentes, el mayor con 19 años y el menor con 13 años, los cuales amarraron a un perro del cuello y se subieron a un caballo, arrastrando al perro hasta privarlo de la vida. Hay un video circulando, varios colectivos animalistas fueron a los alrededores de donde paso para recuperar los restos del perro y encontraron más cadáveres de animales, con signos de tortura y abuso sexual. Los vecinos comentan que los muchachos son así porque su familia es así. Todo eso tiene desde que los padres son jóvenes y les hacían lo mismo a los animales. También trataron de violar a una prima de ellos entre todos, pero se las alcanzaron a quitar. Hubo manifestaciones y hasta peticiones al gobierno de Tamaulipas, pero al final quedó en nada. El caso de las fallecidas de Juárez. Los mismos habitantes del lugar y familiares proporcionaron evidencia a la fiscalía de rituales realizados con las chicas, pero las autoridades desaparecieron toda la evidencia. Eran casi manuales y guías de lo que les hicieron, todo el ritual completo. Ay, no sé, pero ayer a unas cuadras de mi casa quisieron levantar a una niña. Gracias a Dios no se la llevaron, pero la mamá subió un post alertando. Después empezó a compartir en los grupos y la gente solo le tiraba a la señora y decían que era falso, cuando sí fue real. A lo mejor es una manera en la que las personas se cierran a no creer lo que está pasando y lo entiendo, yo también quisiera que no fuera cierto.